Bueno, planteas una discusión real, en primer lugar. Dices, la sociedad española no está preparada para esto. Tendríamos que preguntarnos si estamos preparados nosotros mismos, ¿no? Es decir, es todavía más grave. Y es una discusión real que a mí me asalta cotidianamente, todos los días. A ver, por expresar el argumento de forma personal. Ha habido determinados momentos en mi vida en los que pensaba que aquello que yo defendía disfrutaba de un respaldo social más o menos amplio. Y hay otros momentos como este en los que pienso todo lo contrario. Es decir, pienso que vivo en la marginalidad más absoluta y que piensa como yo el 0,001% de la sociedad en la que vivo. Supongo que estaba equivocado, tanto en el primer caso como en el segundo. No es ni lo uno ni lo otro. Pero estos son momentos muy tétricos en los que uno, por ejemplo, rescato algo que dije antes. Después de llevar 30 años de lucha contra el militarismo y los ejércitos, resulta que hay personas que no han reflexionado nada sobre esto y que de la noche a la mañana dicen que precisamos un ejército para garantizar la soberanía, ¿no? ¿Qué es lo que podemos hacer? Bueno, yo creo que mal que bien en mi charla he planteado 3 opciones que son de despliegue simultánea. Primero, organizarse. Esto en el momento presente para mí es urgentísimo. Vuelvo a la carga con el argumento. Creo que es muy importante que surja una organización libertaria amplia, no sectaria y no dogmática, que agrupe agentes del movimiento anarquista y agentes que deben probablemente asumir en ese movimiento, en el movimiento nuevo, un protagonismo mucho mayor que el de los propios anarquistas. Es decir, gentes que están en esta órbita que han demostrado en muy diferentes momentos su apuesta por la autoorganización y por la autogestión. Creo que esas gentes deben asumir el protagonismo. Segundo, fortalecer el discurso del sindicalismo de combate. Yo no quiero tirar por la borda el acervo del anarcosindicalismo entre nosotros, con las miserias que queramos atribuir a las organizaciones correspondientes. El otro día un colega uruguayo decía que no entendía cómo en España no éramos conscientes de que tenemos el movimiento anarcosindicalista más potente del planeta. Bueno, desde nuestra perspectiva es claramente insuficiente, y lo es, pero hay ahí un activo que conviene seguir alimentando. Tercer y último de los procedimientos, los espacios de autonomía. Eso lo he vinculado antes, quiero recordarlo con lo de la propaganda por el hecho, la demostración de que es posible actuar en la sociedad y en la economía de forma diferente a la que dictan las reglas del juego de la sociedad en la que vivimos. He utilizado varias veces ese término sobre el que, por cierto, no me he detenido. Desmercantilizar, es muy importante. Buscar relaciones que no estén marcadas por el beneficio privado, por la explotación, sino que estén marcadas antes bien por la lógica de la cooperación, de la solidaridad y del apoyo mutuo. Vuelvo al principio, porque tu pregunta está infelizmente bien planteada. Cuando yo me enfrenté, a ver, la historia es más complicada. Esta miseria que es el despliegue del programa de Bolonia en las universidades solo tiene, a mi entender, un resquicio al que uno se puede acoger. Uno está obligado a impartir seminarios, seminarios y seminarios. Y yo decidí hace tiempo que la única tarea honrosa consistía en dedicar los seminarios a organizar debates con mis alumnos. Mis alumnos no aprenden nada en esos debates, pero yo sí, porque escucho lo que cuenten y obtengo una información preciosa sobre lo que piensan. Y una de las ideas que me vino a la cabeza desde el primer momento, que guarda relación con tu pregunta, fue que sobre la cabeza de mis alumnos tenía un eco fortísimo la tesis de que las sociedades solo progresan a través de la competición del codazo más descarnado. Percepción, no preciso explicároslo, que no es nada sencilla de desactivar. Eso es la sociedad a la que tú te referías, que no está preparada. Claro, yo les recomendaba a mis alumnos, de manera muy voluntarista, que leyeran un libro maravilloso cuya lectura os recomiendo a vosotras, El apoyo mutuo de Kropotkin. Kropotkin fue uno de los principales teóricos del anarquismo a caballo entre los siglos XIX y XX, pero a menudo olvidamos que fue también un científico de renombre internacional. Sus artículos estuvieron muchos años publicados en la Enciclopedia Británica. ¿Qué hace Kropotkin en el apoyo mutuo? Demostrar que hay numerosos y muy consistentes ejemplos de sociedades animales que progresan a través de la cooperación y de la solidaridad. Bueno,
Pues creo que eso es lo que tenemos que hacer. Siempre que cuento esto de los seminarios, cuento, y nada tiene que ver con tu pregunta, ni con esto que discutimos, que el primer año de seminarios yo acababa cada uno de ellos formulando una encuesta a brazo alzado. Y recuerdo que en varios de los grupos discutieron sobre el franquismo y al final de esa discusión pregunté cuántos de mis alumnos simpatizaban con el franquismo y cuántos no. Hablo de grupos de unas 40 personas de primero de una facultad de Derecho, claro, un perfil muy connotado. Siempre había 5 o 6 alumnos que declaraban simpatizar con el franquismo, pero en uno de esos grupos solo declaró simpatizar con el franquismo un alumno. Y por su vestimenta se ajustaba al estereotipo del ácrata de la clase, pañuelo palestino, cinta en la cabeza, y yo pensé que era víctima de un programa de cámara oculta, a ver cómo reaccionaba. Y el caso es que de manera muy descortés le dije a este buen hombre, te estás descojonando de mí, ¿no? Y el hombre ofreció ahí una explicación sobre los pantanos que había construido Franco, y dije, bueno, aquí no pasa nada. Y ese día me tocaba a mi hija Ana, que entonces tenía 15 años, y al llegar a casa yo estaba tan sojuzgado por el debate sobre el franquismo que le digo, Ana, por cierto, tú sobre Franco, ¿qué piensas? Y lo primero que dijo es, era un hijo puta. Dice, bueno, pero sabrás algo más. Y me dice, sí, que era el abuelo de una que concursa en Mira quién baila. Lo decía con retintín, ciertamente. Lo decía, no me des más la vara sobre esto, pero también sospecho que hay un retrato del problema de fondo. Su observación sobre Franco, por cierto, no le hubiera gustado nada a Franco. El personaje prominente pasaba a ser la nieta y él era como el abuelillo que quedaba fuera de la historia.